nombre por este privilegio grande que nos concede poder presentarnos a estos lugares. El objetivo, siempre se lo he dicho, no es la intención incomodarle, perjudicarle o hacerle sentir mal, sino todo pensamiento, toda idea nuestra, todo aquello que Dios pone en nuestras mentes para poder salir a estos lugares a compartir la palabra. No meditamos en lo que el hombre puede estar haciendo, no meditamos en lo que la mujer puede estar haciendo, sino que lo que tratamos de meditar, a dónde nosotros estábamos, la vida que nosotros llevamos, los pensamientos que nosotros teníamos, las ideas que nosotros teníamos, las acciones que nosotros teníamos, pero viendo cómo ahora la misericordia de Jehová, viendo cómo ahora el amor de Dios nos ha permitido estar en lugares diferentes, con pensamientos y acciones diferentes, ideas diferentes. Cuando nosotros comenzamos a analizar todo eso, es lo que nos impulsa, nos motiva, nos llena con aquella alegría, con aquella motivación de poder salir y pararnos en estas esquinas y predicar el mensaje de salvación. La Biblia es totalmente completa. En la Biblia usted va a encontrar exhortación, edificación, consolación, va a encontrar palabra de sanidad, va a encontrar palabra de exhortación, va a encontrar palabra de liberación, va a encontrar palabra de salvación. La Biblia es el consejero, es el manual que el ser humano necesita, es la palabra que el hombre necesita verdaderamente. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros comenzamos a analizar nuestra vida, lo que anteriormente éramos y cómo ahora Dios nos permite, nos levanta y nos permite gozarnos en su presencia, recordando la vida que anteriormente llevábamos y comprobando ahora la diferencia 100%, un cambio radical, extraordinario, que no había quien podía hacer un milagro en nuestras vidas, no había quien podía moverse a nuestro favor, aunque se moviera, no podía hacer cambios en nuestra mente, en nuestro corazón. Solamente aquel Dios que tiene el poder, solamente aquel Dios que tiene la autoridad, solamente aquel Dios que puede entrar. Dice la Biblia que su misma y poderosa palabra llega hasta los tuétanos, a la parte interna de los huesos del ser humano. Dice la Biblia que hasta llega el mensaje de Dios, hasta llega el consejo de Dios, hasta llega la palabra de Dios. Y en esta bendecida tarde no nos es una obligación, no nos es un compromiso, no nos es un trabajo poder presentarnos acá, sino un privilegio extraordinario, donde alguien no nos tomaba en cuenta, donde muchos nos criticaban, donde muchos se burlaban de nosotros, pero ahora había alguien que siempre ha estado dispuesto a levantar, a restaurar la vida del ser humano. Y cuando nosotros comenzamos a ver todo ello, por eso estamos en este lugar. Y en esta bendecida tarde yo quiero compartir un mensaje con usted. Bendita sea la misericordia de Jehová, administrando bajo este tema, Dios de milagros. Los textos base los encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versos 5 y 6, donde ahí comienza a leer y escudriñar usted que dice la Biblia. Y había allí un hombre que tenía 38 años de estar enfermo, una cantidad, algo totalmente, médicamente hablando, científicamente hablando, no había esperanza para no había esperanza para esta persona, totalmente desahuciada, totalmente abandonada, totalmente allí sola. ¿Por qué? No nos enseña, no relata la Biblia que allí estuviera un padre, una madre con él, no relata la Biblia que allí estuvieran hijos con esta persona, no relata la palabra que allí estuvieran sus hermanos, sus hermanas con él, no relata la Biblia que los amigos estuvieran acompañándolo en ese lugar, sino que dice la palabra que tenía 38 años de estar en ese lugar, 38 años totalmente abandonado, 38 años sin esperanza alguna. Pero dice la Biblia que de repente iba Jesús pasando por aquel lugar, iba llegando Jesús a ese lugar. No fue coincidencia, no fue suerte, sino que era el propósito de Dios llegar en ese tiempo, a esa hora, en ese lugar. ¿Y cuál era el propósito? Mostrar su poder, su gracia, que Dios no está buscando solamente gente con corta edad, que Dios no está buscando solamente gente con edad avanzada. Dios solamente está buscando a aquel hombre, a aquella mujer, a aquel corazón que quiera un milagro, a aquel corazón que quiera ponerse a la disposición del servicio de Dios. Aleluya.
¿Sabes? Cuando comenzamos a leer esta historia, comenzamos a ver que dice la Biblia que tenía 38 años de estar en ese lugar. Pero lo que más me impacta es que Jesús llegó a ese lugar. Y cuando él mira, dice la Biblia que Jesús ya sabía que este hombre tenía mucho tiempo. Jesús ya sabía que había 38 años donde este hombre estaba en ese lugar. Pero lo que más me llama la atención, que Jesús cuando se acerca, mira a aquel hombre, supo que ya tenía mucho tiempo de estar en ese lugar, de estar allí de esa manera postrado, sufriendo con esa enfermedad, con ese problema de parálisis. Pero dice la palabra que Jesús le hace una pregunta, y esa misma pregunta tiene Dios a hacerte en esta tarde. Esa misma pregunta, que por un tiempo Dios me la hizo, hace muchos años Dios me la hizo por medio de su bendita y poderosa palabra. Dice la Biblia que Jesús le dijo a este hombre: ¿quieres ser sano? Y esa misma pregunta no es solamente para aquel tiempo, esa misma pregunta no es para un tiempo futuro, esa pregunta es para ahora en la actualidad también, porque esto permanece vigente. La palabra de Dios permanece vigente, el mensaje de Dios permanece vigente. Esto no va a vencer, esto no es un mensaje vencido, no es algo que va a caducar a cierta fecha, como cuando compras algo y dice vence tal fecha. Esto no tiene vencimiento. Solamente cree y verás su gloria, solamente cree y verás su poder, solamente cree y verás sus milagros, solamente cree y verás las respuestas de parte de Dios para tu vida. Aleluya. Entonces, cuando comenzamos a escudriñar esta palabra, cuando comenzamos a escudriñar esta Biblia, lo que dice la Biblia, en ese tiempo dice la palabra, desde el capítulo verso 1 en el capítulo 5 del Evangelio de Juan, ahí encuentras que en el estanque de Betesda, dice la Biblia que de tiempo en tiempo un ángel del cielo descendía, sacudía aquellas aguas, dice la palabra. Mientras aquella agua se sacudía, la primera persona que entraba, independientemente de la enfermedad, independientemente del sufrimiento que tenía, si éste lograba entrar, dice la palabra que recibía el milagro. Si éste lograba entrar, cuando era quitada el agua, la primera persona que entraba recibía el milagro, dice la Biblia. Pero este tenía 38 años esperando que alguien lo levantara, tenía 38 años esperando que alguien extendiera la mano, tenía 38 años esperando que alguien lo abrazara. Pero como compruebas en la palabra, ninguno de sus amigos estaba con él, ninguno de su familia estaba con él, ninguna persona cercana a él estuviese ahí esperando que llegara el ángel, estuviese ahí esperando que el agua se sacudiera, estuviese ahí esperando la gloria de Dios se manifestara en ese estanque. Nadie, dice la palabra, este hombre estaba solo. Así hay mucha gente se siente sola, así hay mucha gente se siente abandonada, así hay mucha gente se siente ignorada. Pero en esta bendecida tarde yo vengo a dejarte esta palabra, vengo a dejarte este milagro. El Dios que te estoy predicando es un Dios de milagros. El Dios que te estoy predicando es un Dios que tiene poder. El Dios que te estoy predicando es un Dios que te va a visitar en cualquier momento, en cualquier hora, allí donde está, donde la familia te ignora, donde tus hijos te ignoran, donde tu esposo te ignora, donde tu esposa puede estarte ignorando. El Dios de la misericordia, ese nunca te va a ignorar. El Dios de la misericordia, ese nunca te va a ignorar. Aleluya. ¿Sabes? Por eso estamos administrando bajo ese tema, Dios de milagros. Totalmente imposible en la condición de hombres, en la condición de nosotros, nuestros pensamientos. Totalmente imposible. Ahí estaba, dice la palabra, cerca de ese estanque de Betesda. No pasaba nada en ese lugar. El ángel llegaba, el agua se sacudía. Y no dice la Biblia que ahí estaba el ángel y decía: ahora le toca a este, ahora le toca a esta. No, la primera persona que entraba, dice la bendita y poderosa palabra del Señor, el ángel solamente recibía la orden. Él sacudía el agua, él se movía, esa agua se movía. Bendita sea la misericordia de Jehová. Pero nunca, dice la Biblia, llevaba una lista de personas quienes solamente estos iban a entrar, o quién era la persona que iba a entrar. Dice la palabra, el primero que entraba, y este hombre paralítico, no había quien con él, no había quien con él. Pero la gracia, la misericordia de Jehová, el amor de ese Dios poderoso siempre permanece esperando llegar a tu vida, siempre permanece esperando aquella oportunidad que tú le digas: si quiero ser sano, si quiero ser libre, si quiero cobrar fuerza, si quiero recobrar todo lo que he perdido. Bendita sea la misericordia de Jehová. ¿Sabes?
Ese Dios no se cansa, no se fatiga. Ese Dios no se va a alterar porque le cuentes un problema de hace muchos años. Este Dios no se va a alterar, no se va a sentir desesperado porque le digas: tengo una enfermedad de tantos años, tengo un problema de tantos años, tengo una deuda de tantos años y ya no hay lo que hacer. No pienses que Dios se va a desesperar, no creas que Dios va a decir: ya no puedes tenderte la mano, no piensas que Dios va a decir: ya no tengo fuerza para ayudarte, no piensas que Dios va a decir: no está mi capacidad para ayudarte hasta esa condición. Dios es un Dios de poder, Dios es un Dios de autoridad, Dios es un Dios soberano, y todo lo que está en la tierra, dice la palabra, y debajo de la tierra, toda rodilla delante de la presencia de Jehová. O sea que dice la Biblia que está en el dominio sobre todas las cosas, aleluya. Y cuando ese Dios da la orden, suponga quien suponga, la palabra de Dios, la orden de Dios se cumplirá. Y entonces la Biblia dice que cuando Jesús le dice a este hombre: quiere ser sano, el hombre comienza a contar la historia, el hombre comienza a contar lo que estaba pasando en ese lugar, lo que pasaba en ese estanque. Y así hay mucha gente, no se acerca a un lugar de gracia porque piensa que le van a preguntar: ¿qué vida has llevado antes? ¿Qué es lo que has hecho anteriormente? Nadie te va a preguntar, y si alguien te pregunta, no le interesa, porque verdaderamente usted no va buscando la palabra del hombre, sino usted va buscando la misericordia de Jehová. Usted no va buscando el cuestionamiento de una persona, si usted va buscando humillarse bajo esa mano poderosa, y Dios lo va a levantar. No importa el tiempo de sufrimiento que hayas pasado, no importa el tiempo de la enfermedad que hayas tenido, la deuda como se ha crecido, Dios es poderoso, porque dice la palabra: de Él es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, dice la palabra, aleluya. ¿Sabes? Ese Dios de misericordia, ese Dios de milagros, cuando hablamos de un milagro, estamos hablando de algo que no hay ciencia que lo pueda resolver. Cuando hablamos de un milagro, estamos hablando de algo que no hay medicina que lo pueda curar. Cuando vas a la ciencia, cuando vas al médico, el médico te tiene, mira, te tiene bajo una condición. Aquel hombre, aquella mujer que te está observando, te está haciendo un chequeo, él te está observando día con día y te puede decir: va mejorando o va empeorando. Pero el Dios que te estoy predicando, él no hace chequeos médicos, él lo que hace son milagros de sanidad. Él no hace un estudio de tu cuerpo, él conoce tu cuerpo porque lo ha creado. Él no hace un análisis para ver cómo está funcionando tu cuerpo, porque lo conoce perfectamente. Él hizo cada miembro de nuestro cuerpo, desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de nuestros pies. Él conoce cada movimiento de nuestro cuerpo, él conoce cada funcionamiento de nuestro organismo. O sea que él no necesita hacer un examen, solamente necesita que le digas: quiero ser sano, solamente necesita que le digas: quiero ser libre, solamente necesita que le digas: quiero fuerza para seguir hacia adelante. Aleluya. Eso es todo lo que Dios necesita. El hombre te hace un chequeo, el hombre te hace una observación, el hombre dice: lo que estoy viendo en tu cuerpo, esto va mejorando. O si no, te dice: lo que estoy viendo en tu cuerpo, esto va empeorando. Poco tiempo te va quedando, poco tiempo vas a poder seguir respirando. Pero cuando vas a la palabra, encuentra a ese Dios que solamente mira a la persona y no se preocupa por nada, porque Él es el dador de la vida. Cuando vas a la palabra, encuentras a ese Cristo de poder. Bendita sea la misericordia de Jehová. Los hombres habían terminado, la ciencia había terminado, pero Dios nunca ha terminado. Dios nunca ha terminado. Él tiene el poder para sanarte, Él tiene el poder para sanarte, aleluya. ¿Sabes? Y entonces dice la Biblia que Jesús le dijo a este hombre: quiere ser sano. Aquel hombre comienza a contar la historia, aquel hombre comienza a quererse desahogar delante de Jesús, y Jesús no lo estaba entrevistando, no lo estaba cuestionando. Y mientras este hablaba, dice la Biblia que Jesús extiende la mano sobre aquel y solamente le dice esta palabra:
toma tu lecho y anda. Yo no me interesa lo que has hecho anteriormente, no me interesa saber qué es lo que pasa en este lugar, porque Dios conoce tu pasado, Dios conoce tu presente, Dios conoce tu futuro. Él no necesita investigarte, Él ya sabe perfectamente la clase de persona que eres. Él no necesita investigarme, Él ya sabe perfectamente la clase de persona que soy. Por eso solamente dice la Biblia, mientras aquel comienza a contar la historia, mientras aquel comienza a quererse desahogar, Jesús solamente le dice: toma tu lecho y anda, toma tu lecho y comienza a caminar. No importa el tiempo que has estado postrado, aquellos pensamientos bloqueados, Dios los comienza a desbloquear y algo diferente va a pasar en tu vida, y algo extraordinario va a pasar en tu vida, y algo impactante va a pasar en tu vida. Aleluya. ¿Sabes? En la palabra de Dios, ese Jesús, dice la Biblia que se paseaba por todos aquellos lugares y él solamente miraba la necesidad. Y él no tenía necesidad de decirle: Señor, he gastado tanto en medicina. Él no necesitaba esto. En él encontramos una mujer con 12 años de flujo de sangre. Para la sociedad inservible, para la sociedad daba vergüenza, para la sociedad era una clase de personas que no servía. Y entonces la palabra dice que esta mujer, Evangelio de Marcos capítulo 5 verso 25 en adelante, ahí encuentras este poderoso testimonio donde dice la Biblia que tenía 12 años de flujo de sangre. Pero ¿sabes qué tremendo dice la palabra? Esta clase de personas delante de la sociedad no podían estar, no podían participar en cultos, eventos religiosos, no podían participar en partes públicas, no podían. ¿Por qué? Porque la misma gente hacía una denuncia. ¿Y qué era lo que pasaba? Llegaban a traer a aquel hombre, a aquella mujer, y se lo llevaban a un lugar aislado, y él se sanaba o se moría. Pero dice la palabra que esta mujer escuchó hablar de un Cristo que tiene poder. Esta mujer escuchó hablar de un Jesús que tiene el poder para sanar. ¿Y sabes qué dijo esta mujer? Solamente voy a tocar el borde del manto del Maestro y yo sé que el milagro lo voy a recibir. Solamente voy a tocar el borde del manto del Maestro y el milagro lo voy a recibir. Aleluya. ¿Sabes? Y entonces dice la Biblia que comenzó a abrir brecha, comenzó a meterse dentro de la multitud. Y mientras ella iba avanzando, la Biblia dice que había gastado en médicos y empeorando iba. La Biblia dice que había gastado en medicina y no mejoraba, sino que empeoraba. Pero ella tenía la fe y la esperanza. Solamente tocar el borde del manto del Maestro, dice la Biblia. Y cuando logra su objetivo, dice la palabra que en aquel mismo instante, el flujo de su sangre terminó, cesó de tirar aquella sangre, dice la palabra. Pero dice la Biblia que Jesús se detuvo y dijo: alguien me ha tocado. Aquellos hombres que iban con él dijeron: Maestro, la multitud te aprieta. Maestro, mira la cantidad de personas que hay y ellos te están tocando y ellos te están apretando. Y Jesús dijo: no, es que poder ha salido de mí, es que poder ha salido de mí. Cuando el hombre y la mujer se acerca al Dios de la misericordia, al Dios de los milagros, poder va a salir de él a favor tuyo, poder va a salir de él a favor de tus hijos, poder va a salir de él a favor de tu familia. Aleluya. ¿Lo sabes? Solamente quiere Dios que nos acerquemos a él. Y entonces la palabra dice que Jesús dijo: poder ha salido de mí. Y los hombres le dijeron: Maestro, la multitud, la cantidad de personas no te deja ser libre, no te permite caminar, no te permite avanzar. Ellos te están apretando, ellos te están tocando. No, dijo Jesús, algo grande ha salido de mí, poder ha salido de mí. Y la palabra dice que aquella mujer humillada, aquella mujer avergonzada, se presenta y dice que le dice de esta manera: Maestro, yo te he tocado, el Dios que te estoy predicando, amigo, amiga que me estás escuchando, y hermano aún todavía, porque hay gente que asiste a un lugar de gracia, pero no he recibido un milagro de parte de Dios, no he recibido una respuesta de parte de Dios. No interesa el tiempo, imagínate 12 años hasta cuando esta mujer tocó el borde del manto del Maestro, provocó aquel milagro. Pero dice la palabra que Jesús solamente le mira y le dice: mujer, no tengas temor, tu fe te ha salvado, no tengas temor, tu fe te ha sanado. Aleluya.
Sabes, 12 años. Imagínate ese cuerpo como estaba. Imagínate esa mente como estaba. Ese corazón como estaba. Esos pensamientos sin esperanza alguna. Totalmente deteriorado. Totalmente sin esperanza. Pero cuando escucho hablar de Jesús, allí va mi milagro, allí va mi respuesta, allí va lo que yo necesito de esta mujer. Y esta misma palabra yo vengo a compartir, a dejarle a usted, porque hay mucha gente que está encerrada en el cuarto de su casa, en su recámara, ahí permanece llorando, ahí permanece gritando en silencio, cuando Dios te está diciendo: provoca tu respuesta, provoca tu milagro, provoca la gloria de Dios, provócame y algo grande yo voy a hacer contigo. Algo grande yo voy a hacer contigo. Esa respuesta yo te la voy a dar. La ciencia terminó, la medicina terminó, pero Dios, su poder es permanente. Aleluya. Entonces, eso es todo lo que Dios te dice por medio de la palabra. Y es por eso el mensaje que queríamos compartir esta tarde. Dios de milagros, Dios de milagros. Y si me miras en pie acá, no es porque he sido una persona buena, no es porque he sido una persona pura, que no me he metido con nadie ni con nadie, no es porque he sido una persona santa, creyéndome que soy perfecto. Si me miras acá en estas esquinas predicando la palabra, es porque soy un milagro andante. Cuando el enemigo me decía: córtate la vida, cuando el enemigo me decía: quítate ya la existencia de sufrimiento, de dolor, de angustia, de desesperación en esta tierra, había un Dios que me decía: yo tengo propósito grande para contigo, yo tengo respuesta grande para contigo, yo tengo algo extraordinario para contigo. Alabado sea su santo y poderoso nombre. ¿A qué quiero llegar con esto? Soy un milagro de la misericordia de Jehová, soy un milagro del amor de Dios. Aleluya. Y ese amor es lo que nos motiva a nosotros por acercarnos a estos lugares y seguir predicando la palabra, porque no es fácil. Mira, he experimentado en lo personal andar por la calle sonriendo. La gente me miraba una persona alegre aparentemente, pero en mi interior ya no soportaba más. Mi interior ya no quería seguir más. Pero un Dios que dijo: yo te voy a levantar, yo voy a hacer el milagro que la ciencia dijo que no podía, yo voy a hacer el milagro que el psicólogo dijo que no tienes nada. Yo me voy a manifestar, yo me voy a mover a tu favor. Y es por eso predicamos la bendita y poderosa palabra del Señor, en agradecimiento a esa respuesta, en agradecimiento a ese milagro, con esa alegría. Bendito sea Dios que recibimos esa respuesta. Así predicamos el mensaje también. Aleluya. ¿Sabes? Y esta mujer, dice la Biblia, tenía 12 años. Cuánto sufrimiento, cuánto dolor, cuánta angustia, cuánta desesperación. Y lo más tremendo, que día con día, segundo tras segundo, minuto tras minuto, pasaban los años, fiestas, y ella siempre la misma angustia, la misma desesperación. Y este hombre que anteriormente mencionamos, y es el texto base que hemos tomado, Evangelio de Juan, capítulo 5, versos 5 y 6. 38 años tenía este. 38 años, donde venían los años y le daba lo mismo, el sufrimiento, el dolor. Había fiestas, pero para él no existía la fiesta. Había felicidad, quizás en la familia, pero para él no existía la felicidad. Permanecía la tristeza administrando su vida. Permanecía la depresión administrando su vida. Permanecía el desconsuelo administrando su vida. Allí estaba este hombre, pero Jesús lo levantó, Jesús lo restauró, Jesús le dio una vida y vida en abundancia. Jesús tiene propósito y pensamiento diferente para cada uno de nosotros. Y sabes qué lindo, ese Dios que me encanta predicar, Él no está mirando tu ofrenda, Él no está mirando tu dinero, Él no está mirando tu pertenencia, Él no está mirando tus propiedades, Él está mirando tu corazón, Él está mirando tu necesidad. Y Él dice: allí yo voy a responder, allí voy a actuar, allí me voy a manifestar a tu favor. Y sabes qué lindo, cuando la gloria de Dios se mueve, solamente lloras de felicidad. Cuando la gloria de Dios se manifiesta, solamente lloras de felicidad. Aleluya. ¿Sabes? Este es el Cristo de poder, que de la tumba se levantó. Un Cristo que, según la Biblia
plata. Solamente en la cruz dijeron que estaba muerto, para que no se les quebrase sus piernas, para que no se les quebrase sus piernas. Pero cuando él fue sepultado, ahí lo dice la Biblia que quedó muerto. Primera de Pedro capítulo 3 verso 19. Ahí dice la palabra que fue y predicó a los cautivos en el tiempo de Noé. O sea que no estuvo muerto, anduvo allá en aquel lugar. Pero el tercer día salió de ese lugar, dice la palabra. Ese es el Cristo de poder. Venció la muerte, venció la enfermedad, venció los problemas, venció las amenazas, venció todo. Y ese Cristo de poder es el que voy a compartir con usted. ¿Sabes qué dice la Biblia? Había una mujer que tenía 18 años, con un espíritu que la mantenía encorvada, con un espíritu que dice la Biblia que no le permitía ser aquella mujer normal, aquella mujer que podía hacer sus oficios totalmente normal. Pero esta se presentaba en la sinagoga. Y cuando hablo de sinagoga, estoy hablando de un lugar de asamblea, un lugar de reuniones, un lugar donde la gente se congregaba para glorificar a Dios. Es como si ir a una iglesia, entonces a una casa de oración. Entonces cuando esta mujer llegaba a ese lugar, en ese tiempo las mujeres no tenían autoridad. En ese tiempo las mujeres no tenían una palabra que se les pudiese obedecer. Era tremendo la excepción que había en ese tiempo. ¿Y sabes qué dice la Biblia? 18 años tenía con ese espíritu que la mantenía encorvada. Y mientras esta mantenía encorvada, dice la Biblia que llegaba a ese lugar de la sinagoga. ¿Y a dónde estaba esa mujer? No la ponían al frente, no la ponían a mediación. Ella sabía perfectamente que era totalmente desahuciada por la religión. Era desahuciada por los hombres. ¿Y a dónde le tocaba que estar? Según la Biblia nos enseña, esta mujer se mantenía en un rincón, ahí solamente escuchando. Pero ¿sabes qué lindo? Eso es lo que me encanta hablarte de Jesús. Jesús no es como los hombres. Jesús no piensa como mi persona. Jesús no actúa como yo estoy actuando. Que hay mucha gente que actúa y está diciendo: este no se merece la misericordia, esta no se merece el perdón. Pero el Cristo que le estoy predicando entró a aquel lugar, dice la palabra, y vio a la mujer que estaba en un rincón, vio a la mujer que estaba arrinconada, ahí desahuciada, ahí abandonada, y se presentó delante de ella. Y ¿sabes qué le dijo? Mujer, enderézate, mujer, levántate. Y esta mujer se levanta, y esta mujer se endereza y comienza a glorificar al Dios que tiene poder. La gente comenzó a murmurar, a Jesús no le interesa la murmura. La gente comenzó a señalar, a Jesús no le interesa el señalamiento que puedan hacer. A lo que le interesa es darte la respuesta. A lo que le interesa es que el hombre sea libre. A lo que le interesa es que los seres humanos seamos libres en esta tierra. Aleluya. ¿Sabes? 18 años donde nadie daba nada por ella. Ella estaba metida en la sinagoga. Así hay mucha gente que ya perdió la fe, ya perdió la esperanza. Yo no creo ya, dice. Y Dios dice: voy a llegar, lo voy a sorprender, la voy a sorprender, y algo grande voy a hacer. Cuando esta mujer se levanta, 18 años, totalmente encorvada, 18 años, donde no sabía que era estar en pie, enderezada. Allí estaba esta mujer, solo mirando hacia abajo. ¿Cuánto tiempo tiene de estar mirando hacia abajo? ¿Cuánto tiempo tiene de estar mirando las cosas que perecen? ¿Cuánto tiempo tiene de estar mirando las cosas que no huelen bien? Mira hacia arriba, hay un Dios que te puede levantar. Mira hacia arriba, hay un Dios que te puede responder. Mira hacia arriba, hay un Dios que te puede restaurar. Mira hacia arriba, los hombres tienen una palabra, pero la palabra de los hombres es limitada. Dios tiene una palabra, y esa palabra tiene poder, y esa palabra es invencible, y esa palabra no tiene límites. Aleluya. ¿Sabes? Por eso estamos administrando bajo este tema: Dios de milagros. Dios de milagros. Yo no creo en eso. La Biblia dice, 11:38 del Evangelio de Juan. Anteriormente, en los textos anteriores, dice la Biblia que le llegaron a Jesús y le dijeron: maestro, tu amigo, aquel hombre llamado Lázaro, está enfermo. Y Jesús dijo: tranquilo, ya vamos a caminar, ya vamos a irnos para aquel lugar. Ellos pensaron que porque le dijeron: es tu amigo, Jesús iba a salir corriendo. Jesús no se desespera. Jesús puede llegar y Él conoce que Él vence la muerte.
Él conoce que Él vence la enfermedad. Él conoce que no tiene algo que pueda hacerle confrontamiento a Él. Y aunque lo pueda confrontar, Él sabe que lo va a vencer. Y entonces, la Biblia dice que iban caminando, comenzaron a caminar. Y cuando estos llegaron a aquella casa, las hermanas del que había muerto, dice la Biblia, que salieron. Y una de ellas le dijo: maestro. Llegó la noticia y se le dijo: mujeres, ahí viene aquel Jesús que hace milagros. Aquel Jesús, el amigo de Lázaro, el amigo de su hermano, el amigo de ustedes. ¿Y sabes qué dice la palabra? Una de estas mujeres salió al encuentro a Jesús y le dijo: ya es demasiado tarde, ya es demasiado tarde. Y cuando éste llega a la casa, la Biblia dice que se levanta la otra mujer y le dice: ya tiene 4 días de muerto, ya no hay esperanza. Jesús no le puso atención a esa palabra. Solamente le dijo: si crees, puedes ver mi gloria. Si crees, puedes ver mi respuesta. Si crees, puedes ver el milagro. Y entonces la Biblia dice, Jesús preguntó: ¿a dónde le han puesto? Y había mucha gente llorando. Había mucha gente lamentándose la muerte de aquel hombre. Y Jesús le dijo: ¿a dónde lo han puesto? Y entonces comenzaron, dice la palabra, a irse a aquel lugar. La gente acompañaba, pero se iba burlando. La gente acompañaba, pero se iba burlando. Cuando llegaron a la tumba, a aquel lugar, dice la Biblia que Jesús le dijo: quitad la piedra. Cuando aquellos hombres quitan la piedra, Jesús alzó su voz y le dijo a aquel hombre: levántate y camina. Cuando aquel hombre comienza a salir, comienza la gente a sorprenderse, comienza la gente a impactarse. Pero Jesús no solamente quería que este fuera libre, no solamente quería que este caminara, sino que fuera libre, porque dice la palabra que en aquel tiempo la gente se cubría con un sudario, desde la coronilla de cabeza hasta la planta de los pies, así los ponían en aquellas tumbas. Y entonces Jesús dijo: quitarle ese sudario, porque yo quiero que este sea libre. Quitarle esa venda, porque yo quiero que este sea libre. Y entonces la palabra dice que se le quitó aquella venda, se le quitó aquel sudario, y aquel hombre comenzó a caminar totalmente libre. Ese Cristo de aquel tiempo, ese Jesús de aquel tiempo, es el Jesús de ahora también, es el Jesús de ahora también. Solamente cree para ver su gloria, solamente cree para ver ese milagro. Aleluya. ¿Hace cuánto tiempo estás pidiendo por una respuesta? Estás pidiendo por un milagro y dice: Dios ya no me escuchó. Tengo 20 años, 38 años tenía aquel. Tengo 25 años, 38 años tenía aquel. Tengo 8 meses, 38 años tenía aquel. Y Dios lo sanó, Dios lo levantó. Lázaro ya no tenía esperanza, ya no había esperanza para él. Pero Jesús le dijo: si creen, pueden ver mi gloria. Y esa misma palabra yo vengo a compartir con usted. Hay un Dios que le ama, hay un Dios que no se cansa, hay un Dios que no conoce la palabra imposible. Y ese Dios, dice la Biblia, que subía de lo alto de su santuario. Él comienza a mirar desde los cielos a la tierra para levantar al pobre del polvo, al menesteroso el muladar, y hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. En esta bendecida tarde, este es el mensaje que yo quería compartir con usted. Dios de milagros. Evangelio de Juan, capítulo 5, versos 5 y 6. Pero no me voy a separar de este lugar, no me voy a apartar de este lugar sin antes hacerte esa invitación, hacerte ese llamado. Si crees que Él puede darte esa respuesta, si crees que Él puede cubrirte con esa gracia, cubrirte con ese amor, con esa misericordia, y te puede dar ese milagro, yo te invito, haz una breve oración conmigo. La Biblia dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Entre más cerca estemos de Él, con mayor confianza podemos hablar con Él. Con mayor confianza nos descargamos delante de Él y nos despojamos de todo aquel peso que día con día nos está consumiendo. Dios es poderoso, Dios es milagroso. Así que en esta bendecida tarde, si usted lo cree, yo le invito, haga una breve oración conmigo. No se le olvide, Cristo le ama. No se le olvide, Cristo le ama. No se le olvide, Cristo le ama. Alabados a Dios. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Sé que tú eres Dios, que un día moriste en la cruz del Calvario por mis pecados. Fuiste sepultado, pero al tercer día resucitaste. Y te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal de mi vida.
bórrame del libro de la muerte y escríbeme en el libro de la vida. Amén. Se ha hecho esta oración, le felicito, unos consejos le doy: ore diariamente, lea palabra de Dios, busque donde congregarse, donde se le predique palabra de Dios. Evangelista Mateos, en su capítulo 24, versículo 13, me enseña y me dice la Biblia: el que persevere hasta el fin, este será salvo. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Y que el Señor les bendiga y pasen una feliz tarde.